por ejemplo. Llamas, alpacas, vicuñas ¿Y qué más? Falta uno. Guanaco. y guanacos. O sea, por ejemplo, ¿no? Es unas características que vamos a ver. Y van a haber otras que ustedes vamos a verlo durante la clase. Y quizás una pregunta que decimos siempre o creemos siempre es que los camellos americanos son originarios de Sudamérica. Y en realidad no es así. Estos animalitos no provienen no son originarios de Sudamérica, sino son originarios de Norteamérica. Los indicios, los restos más antiguos que se tienen de estos animales, o del predecesor de estos animales, están en Norteamérica, ¿no? De lo que hoy en día es Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos y México, ¿no? O sea, lo que hoy día, en esa época no existían estos países, solamente para saber de dónde vienen. El antecesor se llamaba el Paleolama, que se originó más o menos, los indicios remontan en el Pleistoceno, o sea, la era antes de nuestra era actual, ¿sí? O sea, más o menos entre 2 a 10 millones de años, no sé, imagínate cuánto tiempo atrás. Estos animalitos, entonces, que estuvieron desarrollándose en esta zona, empezaron a migrar, migraron debido a que ocurrió un evento fuerte que cambió, ¿no? Toda la dinámica poblacional del mundo, que fue la última glaciación, ¿no? Ocurrió más o menos hace 2 millones de años, esta última glaciación. Entonces los animalitos, como por falta de alimento, migraron, ¿no? Migraron tanto hacia el oeste. Aquí vemos, ¿no? Que un grupo se fue utilizando el estrecho de Bering, viajaron y se asentaron en Asia Menor y el norte de África. Mientras que otro grupo migró hacia el sur, ¿no? Cruzando América Central y llegando hasta Sudamérica, específicamente en la zona que está aquí, en el mapa. Entonces, son dos grupos grandes que migraron. Estos dos grupos, miren cuántos años ha pasado, 2 millones de años, empezaron a cambiar, evolucionar, y de ahí vienen lo que tenemos ahora, que vienen a ser los camellos del viejo mundo, que son el camello dromedario, el de la izquierda, y el camello bactriano de la derecha. Las características generales entre ambas, la diferencia, ¿no? Es el caso del dromedario, que tiene una joroba, son un poco más altos, más atléticos probablemente, mientras que el bactriano tiene doble joroba, es más largo, más robusto y más poderoso que el dromedario, ¿no? De estos dos, el que tiene mayor éxito ha sido el dromedario, mientras que el bactriano se considera una especie amenazada, ¿no? No necesariamente en peligro de extinción, sino amenazada. Luego tenemos, estos fueron el viejo mundo, o sea, que fueron hacia África y al Asia, y tenemos luego a los camellos sudamericanos, ¿no? Estos sudamericanos evolucionaron en cuanto a la vicuña y al guanaco. Ambos se parecen bastante en cuanto a color del pelaje, ¿verdad? De una u otra manera se utiliza como camuflaje de los predadores, ¿no? Pero se parecen bastante. A diferencia es el tamaño, ¿no? La vicuña es bastante pequeña, quizás la más pequeña de todos los camellos, y el guanaco es uno de los más grandes en cuanto a los camellos americanos, ¿no? Si no es el más grande. Es muy poderoso el guanaco. Eh, Nuestros ancestros, las culturas precolombinas, tuvieron el conocimiento y la oportunidad de poder domesticar a estos animales. Entonces, aquellos que domesticaron a la vicuña pudieron originar a la alpaca, mientras que aquellos que domesticaron a parte de los guanacos, no todos, pero los guanacos, pudieron obtener la llama a partir de esa domesticación. Y es de ahí de donde vienen estas dos especies, la alpaca y la llama. Y cuando hablamos de la alpaca, estamos hablando de solamente dos razas, ¿no? La raza huacaya y la raza suri. Las alpacas son pequeñas, miren, pueden pesar entre 45 y 75 kilos. Inclusive un ovino córrida, grande, puede llegar a pesar 80, 100 kilos, mucho más que una alpaca. Pero sí, ¿no? O sea, son bastante pequeñas, no tan robustas, pero una de las principales, digamos, características que tiene es su pelaje, ¿no? En el caso del huacaya, aquí, está a la derecha, tiene un vellón bastante rizado, bastante pomposo, se parece mucho justo al de la oveja, es muy cotizado este vellón, el de la huacaya, mientras que el suri tiene un vellón, perdón, una fibra bastante larga, el vellón es bastante, digamos, con bastante rizado, bastante largo, entonces, lo que hace, digamos, un poquito más en zonas, se hace bastante gruesa. Entonces, esa es un poco la dificultad con el caso del suri, que si bien es cierto puede llegar a ser fina, muchas veces la fibra de la raza huacaya es más fina por el hecho que es menos largo, ¿no? Bastante pomposo. La otra especie es la llama. En la llama no hablamos de variedades, perdón, no hablamos de razas, sino de variedades. La variedad jara y la variedad chacu. Estos son animales grandes, pueden llegar hasta 155 kilos, son muy grandes, muy poderosos. Y esto ha hecho que estos animales hayan sido usados hasta ahora como animales de carga, ¿no? A pesar de ser animales relativamente poderosos y que pueden cargar, no mucho, 50 kilos, 55 kilos máximo probablemente, ¿no? Entonces, no puede cargar una persona, este, iba a decir macho, un varón adulto muchas veces que puede llegar a 70, 80 kilos, pero sí puede llegar a cargar niños, puede llegar a cargar damas, ¿no? Señoritas también, tampoco que tiene mucho peso, ¿no? De 60 kilos, ¿no? Se cansa mucho el animal, pero 40, 50 kilos hay señoritas que pueden pesar, ¿no? Entonces, tranquilamente pueden ir en llamas también. Son muy dóciles, ¿eh? En general se utiliza mucho en trekking, ¿no? Cuando se hace caminar, por ejemplo, la caminata de Cusco a Machu Picchu no se lleva burro, se tiene que llevar llama. Entonces, es muy, muy, muy bueno. Otra característica de las llamas es que la oreja son bastante grandes, alargadas y tienen forma de banana, ¿no? Mira acá la negra, mira cómo se. Mientras que en el caso de la alpaquita son bastante cortas y rectas. Un poco para ir diferenciando. A pesar del tamaño, también es bueno ver algunas características diferentes. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro hasta aquí? No, claro, profesor. Entonces yo les pregunto. Me preguntan y yo les pregunto. ¿Por qué hablamos de raza en alpaca y de variedades en llamas? Entonces, eso es muy importante que ustedes entonces traten siempre
de ser bastante curiosos con lo que uno le presenta. Esto va a hacer que ustedes puedan ser mejor preparados, no solo para el examen, sino también para la vida, ¿no? Entonces, este, hay ciertas cosas que pueden venir a una clase y si no tienen esa curiosidad de poder entender mucho mejor, muchas veces se va a ir y se puede perder. Entonces, esto lo dejo como tarea, ¿sí? Para que ustedes tengan, y es un poco también para que ustedes aprendan a ser más curiosos y preguntar en la clase. Sí, Daira. Ah, pero te iba a responder, pero ya no me puedo pelear. Ujú, mejor después. Ok. En cuanto a la anatomía reproductiva, entonces, es muy similar en todas las especies. Tiene un ovario, útero, útero dividido en cuerpos uterinos y cuerpo uterino. Tiene cervix, vagina, vestíbulo, vulva, etcétera. ¿No? Tiene lo mismo, las mismas características. Solo que vamos a ver que, por ejemplo, cuando vemos el ovario tiene características bastante diferentes. Una característica fisiológica de la alpaca, y es lo que esperaba que ustedes de repente me respondan al inicio, que deberían sí saber, es que son ovuladores inducidos. Y cuando hablo de ovuladores inducidos es que estos animalitos no van a ovular espontáneamente como las otras especies. Si no ovulan espontáneamente, estos animalitos no van a tener ciclo estral. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver en el ovario va a ser siempre folículos o no folículos, ¿no? Por ejemplo, miren, en estos dos ovarios al inicio son ovarios que no están en actividad porque no tienen ningún folículo. Mientras que aquí en la derecha, lo que sigue, vemos tanto izquierdo como derecho, miren estos folículos grandes que se presentan, ¿no? En el otro probablemente nada, pero se da, y la forma nuevamente se dice regular porque va a depender mucho si hay o no presencia de actividad ovárica. Pero si hay una inducción de la ovulación, se va a presentar un cuerpo lúteo. Un cuerpo lúteo aquí. Y mira, el cuerpo lúteo prácticamente tiene el mismo tamaño del ovario. Muchas veces cuando se hace palpación de estos animales y se palpa el ovario y había una inducción de la ovulación, pareciera como si el ovario estuviera partido en dos. Entonces, esa tiene característica del cuerpo lúteo. No siempre está presente. En realidad, nunca está presente, a menos que haya una inducción, porque son ovuladores inducidos. ¿Queda claro? Entonces, esto es en cuanto al ovario. El útero está dividido, como en todas las especies, cuernos uterinos y cuerpo. Pero miren la característica del cuerno uterino. ¿A qué otra especie le hace? ¿Se parece al bovino? No. ¿Se parece al ovino o caprino? Un poquito, pero no. ¿Se parece al cerdo? ¿A la cerda? No, definitivamente. ¿Se parece a la yegua? Sí. Tiene un parecido bastante al de la yegua. Inclusive, si nosotros recordamos la clase anterior, el sitio de unión entre el oviducto y el cuerno uterino es prácticamente una punta roma aquí, en ambos lados. Muy similar al de la yegua. Porque en las otras especies, la punta del cuerno uterino, que se va a juntar con el oviducto, se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña hasta que llega al oviducto. Aquí no, termina así, como una especie de domo, ¿no? Y bastante rom, como el caso de la yegua. Y algo característico en cuanto a la diferenciación entre cuerno izquierdo y cuerno derecho, vemos que el cuerno izquierdo es un poquito más grande que en el caso del derecho, ¿no? Cuerno izquierdo, un poquito más grande en comparación con el izquierdo. ¿Ok? Entonces, un poco para que vean ustedes algunas diferencias entre ambos. Otra diferencia que se ve es en el cuanto al el cervix. Miren, aquí. ¿Se acuerdan ustedes el cervix este, de ovinos, de ovinos sobre todo, ¿no? Ovinos era con 7 anillos. El de bovinos y caprinos es 5, ¿no? Anillos. Entonces, pero aquí en el cervix vemos normalmente 2, a veces 3, pero por ejemplo, este que vemos 2, ¿no? Acá hay un anillo y acá hay otro anillo. Esto hace que el cervix al momento de cerrarse no produzca un cierre total, o sea, cierre total se produce, pero no tan difícil de abrir, es muy fácil de abrir en general el cervix de la alpaca, al igual que el de la yegua también. Solo que el de la yegua son pliegues longitudinales y aquí estamos hablando de anillos irregulares. Pero lo que hace fácil la penetración por el cervix no es eh, la forma estructural del cervix, sino el número de anillos. Son poquísimos, son chiquititos, es como que solamente 2 están agarrando ahí, por eso se puede abrir fácilmente. ¿Tiene una función esto? ¿Tiene una razón de ser? Sí, que lo vamos a ver más adelante. Solamente acuérdense del cervix. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿a qué se refería con anillos irregulares? Estos anillos que están acá, ¿no? Los anillos que están acá. O sea, no son los anillos cervicales como en el caso de los bovinos y los caprinos, ni de los ovinos, ¿no? O sea, pueden ser de un tamaño grande como pueden ser de un tamaño pequeño. No son consistentes en todos los individuos. Entonces, a eso se le dice regular, ¿no? O sea, no terminan como unos anillos específicamente como en el caso de los bovinos, la otra rumiantes, ¿no? Esto hace que no se peguen bien, que no se cierren bien. Y por eso decimos que es fácil abrirlo. Y tiene una razón de ser, pero vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, profesor, Sí, una pregunta. sí. ¿Por qué el cuello uterino izquierdo es más grande que el derecho? Es muy buena pregunta, ¿no? O sea, ligeramente, no es que sea totalmente grande, ¿no? Ligeramente más grande. Y eso tiene una respuesta cuando vamos a ver más adelante también en cuanto a la gestación, porque la gestación principalmente, el 95% de gestación se da en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, un poco que como que la anatomía hace que se vaya preparando. No es el único factor de por qué se da en el izquierdo, pero es uno de los factores de por qué la mayoría de gestaciones se da en el izquierdo. ¿Ok? Pero sería su razón fisiológica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Yo les pregunto aquí en general, ¿cuáles son los signos, y lo hemos visto antes, ¿no? Los signos característicos que se presentan cuando una hembra, en las especies que hemos visto anteriormente, no en la alpaca, en las especies que hemos visto anteriormente, entra en pubertad? ¿Cuáles son esos dos signos característicos de la pubertad? ¿Cuáles son los signos característicos de la pubertad? ¿Para qué entra en pubertad? Ocurrió pubertad. ¿Cómo me doy cuenta que la hembra está en pubertad? Son dos signos característicos que vimos anteriormente. ¿Entra el ¿Porque está celo? receptiva al macho? Uh -uh. Lo dijo su compañero, ¿cómo era? ¿Entra el celo? Ya, son dos signos, ese es uno. ¿Y el otro? Entonces, si toma el pasito ahorita está jalado. Esto tienen que saberlo.
y lo repetimos varias veces, ¿no? Los signos característicos de la pubertad son el celo y la ovulación. No, la ovulación. Antes de la pubertad no hay celo ni ovulación. Con el inicio de la pubertad se va a dar celo y ovulación y continuamente va a haber celo y ovulación, ¿no? Celo, ovulación, celo, ovulación, celo, ovulación. En las otras especies. Muy bien. Pero decimos que en los camellos americanos no hay ovulación. No hay inducción de la ovulación, ¿verdad? Perdón, no hay claro, ovulación espontánea. Y si no hay ovulación espontánea, solamente por inducción de ovulación, entonces, ¿cómo nos damos cuenta que entró en pubertad la alpaca? Porque no va a presentar los signos. Al no haber ovulación, no va a haber celo. La alpaca no tiene celo. La alpaca no tiene este, ovulación. Y por ende, tampoco tiene ciclo estral. Entonces, lo que tiene la alpaca, o al inicio de su pubertad, es actividad ovárica, ¿no? Su actividad ovárica se va a elevar. Y esto hace que cuando si hay una actividad ovárica que se eleva, más o menos ocurre a los 10 meses, hay crecimiento de folículo. Y ese crecimiento de folículo, ¿qué es lo que hace? Liberación de estradiol. Y esa liberación de estradiol, ¿qué es lo que hace? Que la hembra se encuentre receptiva. ¿Ok? La hembra no está en celo. Y van a escuchar ustedes al productor, no, esa hembrita está en celo, la esta está en celo, ¿no? Pero el celo es una característica sexual femenina en la cual va a haber no solamente aceptación al macho, más bien la aceptación al macho es consecuencia del celo, sino vulva hinchada, secreciones, mucosidad, orinas, como el caso de la yegua, ¿no? Levantamiento de la cola, desvío de la cola. Son muchas cosas que vamos a ver en otras especies, pero en alpacas no se da eso. En alpacas o está receptiva o no está receptiva, pero es característica de la alpaca. No hay signos de celo como tal. ¿No entender eso? ¿Sí? Ahora, si no lo vemos eso, pero pues, entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Es bien difícil. Bien difícil. La única manera de poder ver es mediante la nutrición, porque se sabe que la madurez sexual más o menos se da cuando ocupa el 2/3 de su peso final. Y en alpaca estamos hablando de su peso final más o menos de 45 kilos. Pero menos del 50% alcanza los 33 kilos el primer año. Y el primer año ya debería por lo menos entrar en pubertad. O por lo menos expresar la receptividad de pubertad. Y se dice que pasando los 36 kilos, su fertilidad va a aumentar mientras más kilos tenga, ¿no? En un 5% más cada kilo que gane. Pero no todas llegan. ¿Y por qué no llegan al primer año? ¿O por qué el 50% llegan? Solo con 33 kilos, ni siquiera para comenzar, ¿no? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la alpaca, en nuestro país, en nuestra realidad, Porque se alimentan del pastoreo. no, o sea, está la respuesta como quien dice, ¿no? Estás ahí, pero no estás ahí. Debido a la calidad del alimento. Igual, estás ahí, pero no estás ahí. Está como que, ¿no? Quiere, pero no llega. Está en el right track, pero está un poco lost. ¿Me van a entender? O sea, y por favor, en el examen respondan la pregunta que se les da. No hagan respuestas incompletas. La mayoría va a ser por marcar, sí, pero por ahí va a haber algunas para rellenar. Entonces, está bien, sí, tiene que ver con la alimentación, pero nuevamente, obviamente porque no llega al peso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el No tiene problema? la cantidad de alimento adecuada. Muy bien, muy bien. Traten de responder como positivamente y no como pregunta, no sé nada. Sí, o sea, tiene que ver con eso pero acuérdate que las alpacas, y esto sí también estaba en la respuesta buena que dijo su compañera, ¿no? Que tenía que ver con el pastoreo. Las alpacas no reciben alimento. Ese es un problema. Si no, falta de alimento podría ser, ¿no? ¿Y por qué? Porque como dijo su compañera, tiene problema de pastoreo. ¿Por qué? Porque ya estamos un poco viendo. ¿Cuál es el problema entonces de la alpaca? Porque ustedes seguramente ya a este punto habrán tenido varias campañas que han hecho para los animales del sur, dice, ¿no? Apoyemos al sur, que durante el friaje, ¿no? Se están muriendo las crías, se están muriendo las alpacas, las llamas se están muriendo. Apoyémosle, ¿no? Y hay donación de ropa, no sé qué, las alpacas que tienen que ver con ropa, hay alimento y todo lo demás, ¿no? Entonces, los productores salen, mira, se me ha vuelto mi alpaquita, y va, le regalan ropa. Mira, se me ha vuelto mi ovejita, ya, le regalan alimentos. Sé que tiene que ver eso con, hay que ayudarlos de una manera, ¿no? Pero vamos, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se están muriendo esas crías en el friaje? Y de ahí viene porque no llegan a la puerta. Nadie. O sea, tiene que ver con el alimento, ¿eh? Por el tipo de Supongo pastos que que hay no en hay. los lugares. Yo creo que es porque no hay un control de cuánto es lo que ingieres y por eso se mueren. Porque están esperando que coman, nada más, sin un control. Bien. Pero, muchachos, para que coma, para que haya ese control o para que haya calidad, lo primero que tiene que haber es alimento. No hay alimento. No tiene alimento. No hay pasto. Porque ustedes ya a esta altura tienen que saber que en el Perú, en la sierra, existen dos climas durante el año. Una etapa de lluvia y una etapa de seca. Entonces, con eso nomás ustedes saben que cuándo hay más alimento, en la etapa de lluvia o en la etapa de seca. Obviamente en la etapa de lluvia. Cuando hay menos pastos, menos forraje, menos alimento para los animales, en la etapa de seca. ¿Y esa etapa de seca cuándo ocurre? Cuando no hay lluvia, obviamente, cuando no hay lluvia. ¿Cuándo es la etapa de lluvia y cuándo es la etapa de seca en la sierra? A ver, nada, no me decepcionen, por favor. Acá debe haber De gente. noviembre, diciembre hasta marzo, aprox. ¿Qué cosa? Época de lluvia. Ujú, muy bien, muy bien. Entonces, durante esa época hay pasto o no hay pasto. Obviamente hay pasto. Perfecto. ¿Y cuándo es la época de seca? Abril, agosto, septiembre, más o menos. Y abril no tanto, Está a medias. claro. Pero acuérdense que siempre tengo así. La época de seca en la sierra es cuando es invierno en Lima. ¿Ok? Época de seca en la sierra, invierno en Lima.
Porque van a escuchar ustedes cuando van a la sierra, nosotros estamos en verano, ustedes están en invierno. No es tanto así, porque ellos le dicen invierno cuando hay lluvia, y eso es en nuestro verano. Entonces es medio raro eso esto. Entonces, época de seca cuando es invierno. Entonces, ¿cuándo es invierno en Lima? En la costa, mejor dicho. Junio, julio, agosto. Entonces, esos meses no hay pasto, no hay alimento para los animales. Entonces, estos animales, durante todo el, miren, está pasando, ¿cuándo nacieron las crías? Enero, febrero máximo. O sea, para junio, julio, ¿cuántos meses tienen? 4 meses, 5 meses. Algunos todavía están lactando. Entonces, si las madres no se alimentan, no matan la leche, van a morir porque no tienen alimento. Y aquellas que ya están comiendo no tienen la posibilidad de forraje, como las madres de una u otra manera pueden, porque pierden bastante peso. Mueren esas crías que ya están pastando. Entonces, no es el problema del frío, no es el problema, y eso tengo bien claro, ustedes como médicos veterinarios tienen que saberlo. El rumiante no muere de frío, va a morir de frío eventualmente porque no tiene alimento. Pero es por el problema del alimento. Si comiera normalmente, puede vivir menos 10, menos 20 grados tranquilamente. Pero nuestros animalitos no les dan alimento, no les suplementan alimento. Nuestra comunidad no tiene esa cultura de suplementación de alimento, no tiene la cultura de sembrar avena o cebada durante la época de lluvia, hacer ensilados y darle a sus animales en junio, julio, agosto. No se mueren. O uno puede comprar heno, y heno sí se puede comprar. ¿Pero cuánto cuesta? Ahorita una paca de heno puede estar en más o menos 60 soles aquí en la costa, porque la mayoría viene de Arequipa. Imagínate llevarlo a Puno, probablemente les cueste igual, digamos igual 60. Y una paquita puede estar dándole como para, este, podría ser como para 15 alpacas al día. Y si tuviera, algunos tienen 300 alpacas, y hay que darle por 90 días, imagínate cuánto costo le va a dar. No, pues no le dan de comer, no le dan de comer. Se tiene bien el problema. Entonces, esas alpaquitas que van a sufrir de depravación alimenticia no van a llegar a un buen peso a fin de año. Y por eso, recién a los 2 años estarían entrando a la monta. ¿Alguna pregunta sobre esto? No sé por qué te digo acá un poco, pero quiero que conozcan un poco más de esto. Seguramente esto van a llevar ustedes en el curso de producción de rumiantes menores con el ingeniero Vilela, y él va a hablar mucho mejor, ¿no? Que tiene experiencia también en esto. Yo la experiencia que tengo también trato de volcarle a ustedes para que puedan entender lo que sucede en nuestro país. Entonces, cuando ya entra en actividad ovárica y puede llegar, ¿no? De repente la madurez sexual, la hembra no expresa celos, sino receptividad. Receptividad es lo que expresa. Y la receptividad se da en esta posición que tenemos aquí. Es una posición que está receptiva. Lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. Las alpacas entonces son animales, y las alpacas, llaman los camellos americanos, son ovuladores inducidos. Quiere decir que necesitan una inducción para ovular, que normalmente es el macho, la cópula. Pero en este caso, si no hay cópula, no va a haber nunca ovulación y tampoco cuerpo lúteo. ¿Y cómo hace entonces? Los animalitos entonces están produciendo ondas foliculares en forma continua y van a emerger periódicamente, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una onda folicular, ¿sí? Acá están los subordinados, y siempre como en el caso de bovinos va a crecer uno crece, uno crece, uno crece, y se vuelve el dominante más grande, ¿no? En algunos textos van a decir que es preovulatorio, pero no es preovulatorio, porque para que sea preovulatorio necesita, ¿no? Que llegue a un estado en el cual la LH le permita la secreción de pico preovulatorio de leche para ovular. Entonces, simplemente es el folículo dominante, el más grande, que está destinado a ovular, sí. ¿Ok? Pero si no hay la monta, ¿no? Porque el único que induce la ovulación, o sea, naturalmente es la monta, si no hay la monta, entonces el folículo regresiona. ¿Qué pasa cuando el folículo regresiona? ¿Qué hormona se eleva? Si yo les preguntara en el examen. Cuando hay regresión de los niveles, disminución de los niveles del estradiol, ¿qué hormona se eleva? FSH. No, FSH, como dijo su compañero, FSH, muy bien. ¿Y por qué se eleva la FSH? Para complementar. Por el Pero, feedback negativo que generaba el estradiol sobre el FSH. ok, está bien, pero nuevamente respondan bien. Está bien. La pregunta es, ¿por qué se eleva la FSH? Obtén un poquito mejor tu respuesta y vas a hacerlo mejor. ¿Por qué se eleva la FSH? Porque el efecto negativo está disminuyendo. ¿De quién? No, no, completo, completo. No, no, El efecto, el efecto negativo del estradiol ha disminuido y por eso el FSH aumenta. está fácil, excelente, eso es. Esa es la respuesta, porque el efecto negativo, el feedback negativo, la retroalimentación negativa ya no se da porque ya está disminuyendo, entonces la FSH se eleva. Y si se eleva la FSH, ¿qué induce la elevación de la FSH? ¿Qué induce? Una nueva banda folicular. La emergencia de una nueva onda folicular. Emergencia de una nueva onda folicular, ¿no? En el cual viene acá nuevamente, uno sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y ves que en alpacas, en llamas, en camélidos, estas ondas se superponen, ¿no? Mira acá. Todavía no terminó de bajar, porque el primer indicio de bajada, porque no hay un folículo preovulatorio, porque si hubiera folículo preovulatorio estaría arriba, ¿no? El primer indicio, ya la FSH subió. Ya la FSH subió. Y por eso esta onda, la nueva onda que sube, ¿no? Se superpone a esta que todavía no regresiona. Es muy crítico para lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Muy bien. Entonces, Profesor, sí, o sea, dijo que ellos solamente van a ovular siempre y cuando haya la monta, sí, ¿cierto? sí. No hay otra forma de que ovulen. O No, sea, lo vamos, sí. así como en las marranas con el berraco era como que el berraco se tenía que acercar y así. No, en este caso no es así. O sea, No, en el caso de las alpacas, como es que solo diferente, la es monta. diferente, claro, es diferente. El berraco lo que hace es dos cosas, ¿no? Si va, inducir la pubertad, adelantar la pubertad, si es lo que quisiéramos, o detectar una hembra en celo. ¿Ok? En el caso de la marrana, la ovulación es espontánea. En la hembra camélida, en la alpaca la llama, ¿no? No, es inducida. Entonces, ante la presencia del macho, puede haber una ovulación espontánea que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver por qué. Y todo tiene una razón de por qué. ¿Ya? Pero de repente por ahí viene la pregunta de la señorita, ¿no? La presencia del macho puede inducir, solo la presencia, no la monta, puede inducir la ovulación. En algunos casos sí, pero no directamente, sino indirectamente, que lo vamos a ver más adelante. Cuando lleguemos a ese punto, te respondo mucho mejor. ¿Ok? Entonces, miren, como las ondas se superponen, miren aquí, van a ver ustedes, miren, nuevamente, acá está
está regresionando el folículo dominante, esto hace que haya una nueva onda folicular, ¿no? Los subordinados, los atrésicos estos, y un dominante crece, 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 crece. Sigue creciendo. No hay monta, o no hay inducción de la ovulación, regresiona, regresiona, regresiona. Al regresionar, antes que regresione totalmente, ya creció otra onda, ¿verdad? Porque la FSH se eleva, ¿no? Vamos a hacer para que quede. Se eleva la FSH y hay una nueva onda folicular, ¿no? Crecimiento, reclutamiento y todo lo demás. Aquí como hemos visto, reclutamiento, luego selección y luego dominancia, ¿no? Dominancia, 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 y así. Y así va a estar la alpaca. Crece, no crece, crece. ¿Qué hormonas dominan aquí? Estradiol, FSH, estradiol, FSH, estradiol, FSH. Hay LH, sí, hay LH, pero en forma tónica, ¿ok? Porque la LH permite el crecimiento del folículo dominante. LH permite el crecimiento del folículo dominante, pero en forma tónica. ¿Va a haber liberación pulsátil? No, porque el folículo nunca llega a ser grande. Nunca llega a haber estradiol pico, porque el folículo tiene un tope de crecimiento. O sea, ese tope de crecimiento hace que nunca llegue a ser preovulatorio. Y por eso no hay ovulación espontánea. ¿Ok? Entonces, por eso es que es así. Entonces va a estar así. Dominante, regresiona, una nueva onda folicular. Entonces, estradiol, FSH, estradiol, FSH. ¿Ok? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que hace es esto, que el estradiol siempre va a estar elevado. Siempre va a estar elevado, miren. Este es el estradiol. Y está bajando, ¿verdad? Está bajando los niveles porque está bajando el tamaño del folículo dominante. Pero ¿qué es lo que sucede? El estradiol mismo vuelve a subir. ¿Y por qué vuelve a subir? Porque una nueva onda folicular, un nuevo folículo dominante está creciendo y está produciendo más estradiol. Entonces los niveles van a volver a subir, van a volver a subir, van a volver a subir. Acá me confundí, es que en este es el estradiol. ¿Verdad? Se subió el estradiol. Pero ¿qué es lo que sucede? No hay monta, baja. Entonces también bajan los niveles de estradiol, estradiol, estradiol. Pero no baja tanto porque mientras va bajando ya va subiendo la otra onda. Entonces vuelve a subir, vuelve a subir. Y miren, así está. Y así está el estradiol. De manera que el estradiol nunca llega a ser niveles basales, que más o menos estarían por acá, un poquito menos de 10 picomoles. Más o menos 8 picomoles estarían los niveles basales de estradiol. Aquí. Entonces nunca llega a bajar. Por eso es que a la alpaca se le considera que está en receptiva continua. Porque el estradiol siempre está elevado, ¿verdad? Nunca baja. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? Entonces, si yo le preguntara eso, ¿no? ¿Por qué la alpaca siempre está en receptividad continua? La respuesta sería, Porque la- el estradiol está elevado. está elevado siempre, ¿no? Continuamente está elevado. ¿Y por qué el estradiol está siempre elevado? O por lo menos por encima de los niveles basales. Siempre, ¿por qué siempre está así? ¿Alguien? Ahí está, ¿no? La figura. Porque hay constantes frecuencias de ondas foliculares. Más o menos está la respuesta. ¿Alguien más? Creo que una señorita. ¿Por qué? No, no sé. Por la aparición de una nueva onda folicular que hace que aumenten los niveles de estradiol. Están bien los dos, solo que hay una O palabra. disculpe por la superposición de ondas. La superposición de las ondas foliculares, porque se superpone. Al superponerse, como dijo su compañero, los niveles de estradiol ¿no? van a elevarse en cada una de estas ondas superpuestas, por eso es que no baja. Perfecto. Eso es. Pero miren, ahí dice que a veces hay periodos de no receptividad, más o menos de dos días. ¿Por qué? Porque si para que haya estradiol elevado, las ondas se superponen, para que el estradiol baje tremendamente, ¿qué es lo que debe pasar? Que las ondas no se superpongan. ¿Me vas a entender? O sea, el hecho de que las ondas se superponen hace que el estradiol siempre esté elevado. Pero ¿cuándo puede bajar los niveles de estradiol? Cuando esas ondas no se superponen. Al no superponerse, entonces los niveles van a bajar. Entonces, a veces ocurre eso, porque biología es así, la biología no es como las matemáticas. A veces sí, a veces no. En la biología estamos todos locos, ¿no? Como quien dice. Entonces, en alguna oportunidad, estas ondas no se superponen, los niveles de estradiol bajan y la hembra no está receptiva. Si no está receptiva, entonces no va a aceptar al macho. Más o menos puede durar 48 horas. Entonces, siempre se chequea eso. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, esos periodos de no receptividad son fisiológicos. No, fisiológico, sí. Sí, sí, sí. Sí, puede ocurrir fisiológicamente sin ningún problema. Ujú. Y no dependen de la progesterona, simplemente que las ondas no se han superpuesto. Ahora, hay veces que las hembras no están receptivas por progesterona, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren aquí, la hembra cuando está receptiva tiene esta posición de cúbito ventral, ¿verdad? Y el macho también se adapta a esta posición. Pero cuando no está receptiva, miren, lo que hace es que simplemente la hembra se corre, escupe, patea, no se deja, y el macho siempre la va a corretear. Nuevamente, no hay celo. Al no haber celo, el macho siempre, siempre, siempre se va a excitar ante la presencia de la hembra, ¿no? Por el olor, es una característica, ¿no? El macho se excita ante la visión de la hembra, no sé cómo, pero de lejos puede ver que es una hembra. También el olor, el sonido, también excita de las hembras, excita al macho. Entonces, todo eso hace que el macho siempre, ante la presencia de una hembra, va a estar tratando de montarla. Entonces, la hembra que no está receptiva, obviamente se va a correr, va a escupir, va a patear, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una técnica muy importante para detectar qué cosa, gestación. Porque ahí sí, cuando una hembra está receptiva, va a estar con estradiol, obviamente se va a dejar montar, pero si está gestando, va a tener progesterona. Y la progesterona no va a permitir que haya estradiol elevado para la receptividad. Entonces, corta todo. La progesterona en la alpaca también corta todo. Y por eso se utiliza esta técnica lo vamos a ver más adelante, para detectar gestantes en la hembra. ¿Queda claro? Receptividad y no receptividad, ¿verdad? Profesor, ¿cómo Preguntas. dijo que era eso de que el macho la perseguía cuando no había estradiol? O sea, si no hay estradiol, la hembra no va a tener esa característica de poder ser receptiva al macho, de ponerse en esta posición, como estamos viendo aquí, en esta posición para recibir al macho. No se pone. Y no se pone sumisa tampoco, ¿no? Entonces, cuando no está receptiva, lo que hace es correr, escupir, patear al macho, porque el macho la va a perseguir definitivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Puede ser en este caso, ¿no? Que hemos visto, cuando las ondas no se superponen. Eso es más que todo, y en realidad ambos son fisiológicos, pero en este caso se debe a que la ausencia de estradiol. Mientras que, en el caso si una hembra está gestando, en caso de gestación,
también va a tener este mismo comportamiento de no receptividad. Pero ya ahí no es porque hay ausencia de estradiol, sino es por la presencia de progesterona. Y por eso, ¿no?, la gente utiliza esto a los 15 días post-monta para decir está preñada o no está preñada, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. No, profe, gracias. La semana pasada habíamos visto, o las 2 semanas que habían pasado, habíamos visto que a los animales eran estacionales debido al fotoperiodo y todo lo demás. Pero dijimos que las alpacas y las llamas no son estacionales. Y esto es cierto, o sea, no son estacionales, pero nuestros productores lo manejan de forma estacional, sí, pero no por el fotoperiodo, sino por un tipo de manejo productivo de los animales. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cuándo es la estación donde hay mayor pasto en estas zonas? Es en la estación de lluvia. ¿Y cuándo es la estación de lluvia? Es más o menos, comienza en septiembre, pero octubre, noviembre, diciembre y bueno, enero, febrero, marzo, ahí donde los pastos ya están crecidos, ¿no? Entonces, como tal, em, el manejo productivo ha hecho de que, digamos, sincronice, ¿no?, las pariciones entre diciembre y enero y los empadres entre febrero y marzo más tarde. Entonces, cuando hay más pasto para los empadres y más pasto para las crías que van a nacer. Entonces, esta es la estación que se ha hecho, pero no necesariamente por fotoperiodo, sino por manejo. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Any question? ¿Nada? ¿Mancancho? Ok. Entonces, decimos que estos animales son de ovulación inducida. La inducción se va a dar principalmente por la monta, la cópula. Monta es lo que estamos viendo ahí en el padre. Cópula viene a ser el hecho de que el pene penetre dentro de la vagina, ¿no? Ese es el momento de la cópula. Entonces, la posición, decíamos que es en decúbito ventral. Y como no preguntaron anteriormente, le pregunto ahora por qué. ¿Por qué la alpaca receptiva se pone en esa posición? Y acuérdense que en otras especies no se pone en esa posición. Bovinos, ovinos, caprinos, yeguas, porcinos, perritos, gatitas, bueno, gatitas más o menos, pero perritos, ¿no? Todos están en una posición en cuatro, ¿no? Con las patas erguidas. Pero la alpaca no. La alpaca está en esta posición. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Puede ser por el tiempo de la monta, capaz, como es inducida la ovulación, demora más tiempo. Claro que sí, es por el tiempo, ¿no? Miren cuánto tiempo de monta tiene, de 15 a 45 minutos, ¿no? Yo he visto llamas que pueden durar hasta 1 hora. Cuando se hace el empadre en camélidos, sobre todo ahora en las comunidades, como se trata de mejorar ese mejoramiento genético, se utiliza el empadre controlado. El empadre controlado es una técnica de empadre en el cual se busca qué macho va a ir con una hembra específica por características fenotípicas, características genotípicas, etcétera, y todo se hace registro del empadre. Entonces, el empadre controlado hace esto, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Por ejemplo, que una alpaca hembra café se junte con un macho café, para que sus crías sean cafés. Entonces, esto permite que no haya los manchados, doble color, y muchas veces la finura también se va a mantener en base a los colores. Entonces, se hace el empadre, pero esto dura ¿cuánto? 45 minutos, 1 hora, en llamas, como yo he visto, de horas. Entonces, obviamente la hembra se va a cansar estando en una posición como el de los bovinos, ovinos, ¿no? Cual está parada, no, tiene que estar echada. Y el macho igual. Y el macho es más crítico todavía, porque imagínate que esté parado media hora y la cópula, en el caso de los machos, es continua, porque penetra el pene continuamente, liberando, depositando el semen en todo momento, produciendo una laceración del endometrio, produce una herida en el endometrio, porque la penetración no solamente llega a la vagina, sino pasa el cervix y llega hasta el cuerno uterino. Y ahí viene la respuesta, ¿por qué el cervix es así? ¿Por qué el cervix solamente tenía solo 2? Para que permita el paso del pene del macho hasta el cuerno uterino. Es la única especie en cual la eyaculación es intracornual. O sea, el depósito del semen es dentro del cuerno, porque el pene permite pasar. ¿Y por qué el pene tiene que pasar para que haga esta laceración? ¿Y por qué tiene que lacerar? Para que pueda ser absorbido, porque una laceración permite que el endometrio se inflame y esa inflamación pueda absorber componentes que por el sistema inmune, absorber algunos sustancias que se encuentran en el útero en ese momento. Se absorbe. ¿Y qué es lo que absorbe? Una proteína llamada factor de inducción de la ovulación. ¿Y cómo hace para que lacere? El glande del pene tiene un proceso llamado proceso cartilaginoso. Esto hace que se lacere. ¿Y todo esto para qué? Para que pueda ser absorbido este factor de inducción de la ovulación. ¿Todo esto usted cree que lo haría así el machito parado? No, entonces tiene que estar en esta posición. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una explicación y la naturaleza nos ha permitido eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Miren esta foto de abajo, cómo se puede observar. Este es post-cópula, y vemos acá cómo hay sangre, ¿no?, que sale después de la cópula. Y es producto de las laceraciones que hay. ¿Alguna pregunta? Ujú. Miren aquí el endometrio, ¿no? Está bien, con bastante heridas. Probablemente sean hemorragias, ¿no? No tanto heridas, sino hemorragias de todo irritación que ha hecho el pene, el glande del pene, ¿no?, al momento de ingresar. Y va hacia los dos lados, ¿ah? No solamente hacia un lado. O sea, el machito, cuando ustedes ven la cópula, no sé si han visto, alguna vez han visto la cópula del empadre en alpacas, muy llamas. Entonces, primero va a un lado, luego se sale y va al otro lado. Y luego se sale y así está el desgraciado, hacia los dos lados, ¿no? Porque no sabe dónde va a ovular, ¿no? Y tiene que ir hacia los dos lados, tiene que ir hacia los dos lados, ¿no? ¿Y por qué? Porque el semen que deposita tiene un factor de inducción de la ovulación. Ese factor de inducción de la ovulación, que es una proteína, se ha determinado que es el beta-NGF, ¿no? El factor de crecimiento hormonal. Le pongo en inglés porque es algo igual. El beta-NGF es una proteína que está ubicua. Todos los varones lo tenemos. En realidad, todos los
Seres vivos lo tienen, mujeres, varones, lo tienen. Pero está también en el semen de todas las especies, o sea, en el plasma seminal de todas las especies. Se ha encontrado en humanos, se ha encontrado en conejos, porcinos, bovinos, caprinos, ovinos, conejos, creo, prácticamente entonces, tuitos, en bisontes. Entonces, es ubicuo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en camellos la concentración es tremendamente grande. La concentración de BTGF en el semen humano pues, es poquísimo, porque nosotros somos una especie de ovulación espontánea. No dependemos del factor de Lewis, pero ahí está, solo que no en grandes cantidades. Y lo mismo ocurre con las especies. Entonces, en camélidos es grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta proteína tiene que llegar en gran cantidad, mucha gran cantidad, al hipotálamo. Y lo hace así, miren. Aquí en el dibujo, miren, vean. Vamos a cambiar esto. Acá estamos, ¿no? Entonces, el plasma seminal libera el BTGF a este nivel y se absorbe por la inflamación que hay por la sangre y llega gran cantidad de proteínas hacia dónde específicamente hacia las neuronas quispeptina, en el hipotálamo. Y en el hipotálamo hay un grupo de hormonas llamadas neuronas llamadas quispeptina o quispeptina. Estas neuronas quispeptinas son estimuladas por el BTGF. ¿Para qué? Para que libere gran cantidad de hormona quispeptina. Es decir, esta hormona quispeptina viaja y estimula, ¿no?, a las neuronas GNRH. ¿Para qué? Para que produzcan, ¿qué cosa? La hormona GNRH en forma pulsátil, porque gran cantidad de quispeptina induce una liberación pulsátil de GNRH que viaja por el sistema portal hipotálamo hipofisiario hacia la hipófisis. Y en la hipófisis estimula el pico preovulatorio de LH, porque hay pico de GNRH, pico de LH, y va ¿hacia dónde? Hacia el ovario para inducir la ovulación. Y así se produce la ovulación en camellos. ¿Any question? ¿Preguntas? Profesor, disculpe, me quedé en la parte que era que se libera la hormona quispeptina. Eso luego genera la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina y luego ocurre lo mismo, ¿no? O sea, Sí. no sé. Ajá. Ya. Después de la liberación o la estimulación de las neuronas GNRH, de ahí es lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Que la liberación pulsátil del GNRH va a estimular la liberación pulsátil del LH y la liberación pulsátil produce el pico preovulatorio del LH, que es el que va a inducir la ovulación, ¿no? Lo crítico aquí, lo nuevo, es que el BTG va a llegar por sangre desde el útero, absorbido por sangre hasta y llega al hipotálamo, donde va a ir a actuar sobre las neuronas quispeptina. ¿Ok? Hay algunos tratamientos que van a inducir la ovulación también. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer inseminación artificial, tenemos que inducir la ovulación porque la inseminación de por sí no va a permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que podemos poner el semen completo, donde está el BTGF, pero no solamente así va a absorberse, tiene que haber una laceración para que es lo que es el pene del macho, ¿no? Para inducir la ovulación. La absorción del BTGF, ¿no? Entonces, como no se puede hacer eso, entonces se utiliza hormonas para inducir la ovulación. Pues se puede utilizar GNRH, LH o HCG. La GNRH, en este caso, esta GNRH, si nosotros inyectamos, por ejemplo, el acetato buserelina esto lo que hace va a inducir la secreción de LH pulsátil, ¿no? Entonces, esa tiene su opción. Si le ponemos LH y HCG, esto va a actuar directamente en el ovario. Si le ponemos plasma seminal es BTNGF, así como el BTNGF, esto va a actuar sobre la neurona GNRH en el hipotálamo. Es un poco para que vean a dónde van a ir los tratamientos que se usan. ¿Preguntas? ¿Any question? Nada. Ok. Entonces, muchas veces, algunas veces los folículos no ovulan. Y esto se debe principalmente a que, si nosotros acordamos, vamos a tratar de dibujar aquí. Miren, acá está una onda, otra onda, otra onda, así sucesivamente, ¿no? La onda comienza acá, ¿no? Pero, digamos, el folículo dominante. Este folículo dominante, las mayores chances de ovular están cuando es estática. Cuando está acá, el folículo dominante. ¿Ok? Si nosotros hacemos la monta aquí, va a ovular. Si nosotros hacemos la monta aquí, va a ovular. Si nosotros hacemos la monta aquí, va a ovular. Pero ¿qué pasa si hacemos la monta o el tratamiento? Si lo hacemos aquí, o lo hacemos cuando el folículo está acá. Entonces, o puede estar muy temprano en la etapa de crecimiento, o puede estar en regresión, ¿verdad? Eso es lo más probable que falle en ovular. De ahí vienen los anovulatorios. ¿Ok? Entonces, pero son receptivas, sí son receptivas, porque ya los niveles de estradiol siempre van a ser elevados. Y eso es la receptividad. ¿Ok? Pero el folículo dominante tiene que estar en el momento adecuado para que ocurra la ovulación. Y por eso hay causas de anovulación. ¿Ok? ¿Preguntas sobre eso? ¿Se entendió? ¿Ok? Porque eso viene en el examen. ¿Ok? Profe, ¿Qué cosa vamos a repetir? A esa ver. parte de lo que explicó de las ondas. ¿Qué parte? No vamos a repetir todo. O sea, ¿qué parte no se entendió? ¿O no se entendió nada? Eso, si me dices no se entendió nada, ¿no entendiste nada? Sí, profe, por favor. Ok. En camelios hemos visto que hay ondas foliculares continuas, ¿verdad? Pero muchas veces estas ondas, como son superpuestas, no vamos a encontrar folículos dominantes en la etapa estática, no siempre. Decíamos que en su etapa donde va a ser, digamos, más propensa a la ovulación es su etapa estática. Entonces, cuando son lo más grandes posibles, ¿no? Entonces, si hacemos nosotros la monta aquí en lo que está de celeste, ¿no?, que digamos, está o va a ocurrir cuando el folículo está en la etapa dominante, está en etapa estática, entonces la ovulación va a ocurrir. Muy probable que ocurra. Pero ¿qué pasa si hacemos la monta cuando no está en la etapa estática, sino está en crecimiento, como aquí, está en crecimiento, o cuando está en regresión?
lo más probable es que el folículo no llegue a ovular, porque el folículo ya, si está en regresión, ya perdió sus receptores, o si está en crecimiento, no tiene receptores suficientes, ¿no? Entonces, por eso es que no ovula. Entonces, esas son causas de anovulación que pueden ocurrir en los animales. ¿Ahora se entendió? ¿Todavía? Sí, profe, gracias. Ok. Este. Por ahí al inicio, una de sus compañeras dijo, pero profesor, ¿podría ovular ante la presencia del macho? Sí. En realidad, se habla de que hay una ovulación espontánea de un 5 a 10%, un 9%, qué sé yo. Es muy poco lo que se puede dar en esto. Ok. Y la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué, profesor? Ok. ¿Por qué dijimos que las ondas foliculares no llegan a producir pico preovulatorio del... Perdón, el folículo dominante no llega a producir pico preovulatorio del H? ¿Por qué? ¿No? No estuvieron atentos, güey. Están seguramente ahí haciendo TikTok, viendo que este Magali, no sé, no, ya, ustedes son más de otra generación. Tienen que estar atentos a la clase, ¿no? ¿Por qué entonces un folículo dominante no llega a inducir? Porque esa es la causa de que no haya ovulación espontánea. Porque el folículo dominante no llega a producir el pico preovulatorio del H. No hay progesterona, no hay problema de progesterona, porque progesterona no hay. Entonces, los folículos en general en camelios no llegan a medir más de, o sea, de 8, máximo 10 milímetros. ¿Sí? Es por genética que no llegan a pasar mucho. O sea, su promedio es 8, 9, de ahí están regresionando. Máximo 10 están regresionando. Entonces, probablemente para que induzca la ovulación deberían ser más grandes, pero la naturaleza o la genética ha hecho que no lleguen a crecer más, regresionan. Ok, pero siempre hay excepciones, ¿verdad? Siempre, siempre va a haber excepciones. Y a veces, y hemos visto nosotros por haciendo ecografía, hemos visto folículos de 12, sin ser quistes, ¿eh? Folículos de 14. Eso no es normal, pero son folículos que crecieron, salieron de la parte biológica, porque la biología es así, ¿no? Y son las excepciones. ¿Qué pasa con estos folículos? ¿El folículo a mayor tamaño produce más o menos estradiol? Les pregunto. A mayor, más estradiol, ¿verdad? Entonces, como estos folículos anormalmente crecieron más, o sea, y con eso que no quiero decir que son patológicos, simplemente anormalmente, porque la normalidad hace que no crezcan más de 10, pero hicieron que en algún momento crecieron hasta 12, 14. Entonces los niveles de estradiol, se elevaron en estos animalitos. Esto sí puede inducir una ovulación, porque ya está, puede inducir un pico preovulatorio del LH. Esto puede inducir un pico preovulatorio del LH. Y van hacia tanto a la neurona quispetina como a las neuronas GnRH para inducir la liberación pulsátil de LH. Entonces, cuando inclusive puede estimular mucho más ante la presencia del macho, ante el sonido del macho, o sea, la hembra, ¿no? Sonido, presencia, olor al macho, todo eso hace que los niveles de estradiol se eleven aún más y de esto induzca la ovulación espontánea. ¿Ya claro? ¿Sí? ¿Se entendió por qué o puede ocurrir ovulación espontánea en estos animales? Sí, profesor. Perfecto. ¿Ok? No es común que tengan folículos grandes. Sus folículos son pequeños. A veces se agrandan, sin ser quísticos, e inducen la ovulación espontánea. ¿Ya? No es deseable para nosotros que trabajamos con camelios a veces porque queremos todo que sea, ¿no?, como debería ser, ovulación inducida siempre. Pero a veces cuando estamos en ecografía, cuando queremos, ¿no?, por ejemplo, colectar embriones o sacar ovocitos para producir embriones in vitro, y queremos sincronizar una alpaca, tiene que estar en la etapa, ¿no?, o sea, sin cuerpo lúteo, sin nada, ¿no? Entonces vamos y encontramos un cuerpo lúteo, ¿no? O sea, de 100, 5, o algo así. O de 10, 1. Entonces, eso malogra, pues, malogra. Ya no podemos sincronizar de la mejor manera. Entonces, ocurre eso, ocurre. Después de la ovulación, de la inducción de la ovulación, el folículo se convierte en cuerpo lúteo, definitivamente se convierte en cuerpo lúteo. Pero puede ocurrir dos cosas: que el ovocito que ovula fecunde, y ahí estamos hablando de una ovulación fértil, o que el ovocito ovulado no fecunde, y ahí hablamos de una ovulación infértil. Si es una ovulación infértil, ¿qué es lo que sucede? Que se produce el cuerpo lúteo, pero al no haber un embrión, el cuerpo lúteo muere en 10 días, máximo. 10 días está reaccionando. Y luego vuelve ondas foliculares continuas hasta ver que haya otro montada para que la hembra quede preñada. Pero si es fértil, entonces el cuerpo lúteo sigue vivo, ¿no? El cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona durante toda la gestación. Toda la gestación. Ya ahí sí ya no hay receptividad, no hay eso, ¿no? Y porque no hay receptividad no se va a dejar montar, pues, viene todo lo que hemos visto anteriormente. Interesante que si hay gestación, el 95% ocurre en el cuerno izquierdo. Es una característica interesante, ¿no? Que acá dice 98, pero bueno, 95%. Sí, porque sí hay visto ovulación gestación en el lado derecho. No es que no pueda, sino que el embrión prefiere irse a la izquierda. Prefiere irse a la izquierda. ¿Por qué? Y ahí viene una pregunta que decía su compañero, ¿no? Em, de repente no es por qué, sino a qué se debe, ¿no? Lo primero es que lo que puede ocurrir es que haya menos espacio para el desarrollo del cuerno derecho ante la presencia del tracto digestivo, ¿no? Los compartimientos, ¿no?, que tiene la alpaca. Eh, pero aún así, esto no hay ningún problema cuando es una ovulación en la derecha o una gestación en la derecha, no hay problema. Solamente el cuerno derecho con la cría se va hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero igual no hay problema. En el lado izquierdo también por el tamaño del cuerno izquierdo, que es un poquito más grande, y la irrigación sanguínea que hay en el lado izquierdo es mayor, lo que permite que haya mayor secreción de progesterona, o que llegue más progesterona al cuerno izquierdo. Entonces todo eso probablemente está afectando para que la cría siempre llegue al lado izquierdo. Si ovula, si hay un embrión en el lado derecho, este embrión migra hacia el lado izquierdo. Y si hay un embrión en el lado izquierdo, se queda ahí, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Preguntas sobre eso?
¿Quedó claro? Porque estamos tomando un poco las preguntas iniciales, ¿no? Para que vean que todo tiene una correlación. ¿No? ¿Todo bien? En camellos americanos, en verdad, quizás más de 25 años de trabajo tengo con, o sea, no directamente en alpacas, ahora sí, mucho más en alpacas por mi proyecto que tengo, pero siempre relacionado al trabajo en alpacas. Nunca he visto gestación gemelar. Parto gemelar, gestación gemelar sí, pero parto gemelar no. Y las gestaciones gemelales siempre han perdido, siempre han muerto. Se parece mucho al de la yegua, ¿ok? Entonces, pero hay algunos autores que han reportado y en realidad, no, han reportado, no, han dicho, no han reportado, porque para reportar tienes que publicar. No, no, han dicho, ¿no? Yo he escuchado en algunas conferencias que he ido, sí, sí, yo he visto, me dicen, públicalo, tómale foto, públicalo. No, pues no, es rato, no, es que ahora todos que tienen cámara fotográfica en el celular y todos tienen celular. Entonces, no creo, o sea, hasta ahora, pues no hay ninguna publicación que haya un parto gemelar. Así que, pero este de 3 a 10% viene de un estudio que se ha hecho en los años 70, que es el único reporte que han visto partos gemelares. Pero ahí, en verdad, conversando con, o sea, no directamente con las personas, porque esto fue en los años 70, tampoco es tan viejo yo, pero con algunos profesores míos, que, ¿y por qué no? ¿Por qué cómo Entonces, algunos de ellos, a lo que en verdad son bastante críticos y en verdad entienden que no hay partos gemelares, conversando ya ellos sí con los productores de esa época, entonces lo más probable que pasaba es que las dos crías nacieron en la noche y una madre eliminó ¿cómo le llaman esto? No aceptó a la cría y esta cría se fue a tomar leche de una madre que tenía una cría y le aceptó. Entonces en la mañana ven que tiene dos crías y a ese le dijeron parto gemelar. O sea, no es que vieron el parto que salió las dos crías, sino que a la mañana siguiente vieron que dos crías estaban lactando de una sola madre. Entonces, ya pues así no es. No es científicamente eso. ¿Ok? El diagnóstico, el cuerpo lúteo se necesita para toda la gestación y el diagnóstico de preñez se da puede ser por machos, como vimos anteriormente, ¿no? Los machos van a buscar a la hembra. A los 15 días después de la monta, se le hace la prueba del macho y si la hembra no se deja montar, se corre, está preñada. Si se sienta y se deja montar, obviamente es porque no está preñada. Baloteo es palpación por fuera, o sea, se le hace una palpación del abdomen, eso es más o menos cuando está más de quinto o sexto mes. No es recomendable, no lo hagan. Palpación rectal se puede hacer, palpación necesita una mano pequeñita. Los varones normalmente no hacen, o sea, yo hago palpación sobre todo cuando hay alpacas grandes, pero como no puedo hacer de todas las alpacas, todos mis tesistas son señoritas y muchas de profesores sexistas, ¿no? No es que no quiera varones, sino que cuando se hace la ultrasonografía o la palpación para realizar colección de embriones, colección de bocitos de las alpacas, se necesita una mano pequeñita, ni siquiera pequeña, sino delgada. Y en verdad las manos de las señoritas son más delgadas que de los, pueden ser grandes, largas, pero lo que se busca es que sean delgadas para que pueda pasar. ¿Ok? Se puede hacer, pero palpación no es tan, tiene que tener mucha experiencia para poder determinar gestación. Análisis de progesterona, si es más de los 12 días, 13 días, sí, porque no debería haber progesterona, no debería haber. El problema está en sacarle sangre y luego llevarlo al laboratorio, ¿no? Nadie lo va a hacer en el campo, nadie. Pero se puede. En cambio, ecografía, el ecógrafo lo puedes llevar a todos lugares, ¿no? Y puedes realizar la gestación. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Todo claro? Otra característica, y les pongo aquí en el caso de los camelos, es que los embriones desarrollan más rápido en comparación con bovino. Por ejemplo, miren este. Este es un blastocisto. Blastocisto es un tipo de embrión, ¿no? De desarrollo embrionario expandido. ¿Qué viene a ser este? Este es el blastocisto expandido. Un blastocisto grande, más grande que los demás, ¿no? Muy, muy grande. Antes que reviente, antes que se separe de la zona pelúcida, el blastocisto se llama blastocisto expandido. Pues eso es importante. Pero ¿cuándo lo vemos esto? Cuando la hembra está entre el 8 y 10 días de gestación. Pero cuando lo vemos en el mismo embrión, cuando lo vemos en camelios, entre los 5 a 6 días. Mira, o sea, es de 2 a 4 días menos de desarrollo, o perdón, 4 días menos de desarrollo para obtener un blastocisto expandido en comparación con el bovino. Es que es muy rápido, muy, muy rápido. Miren, estos son embriones que hemos colectado. No tienen zona pelúcida. Zona pelúcida está acá, por ejemplo. Miren, este es un embrión del misma época, ¿no? Esto lo hemos colectado el día 7. Acá también día 7. Este es una mórula de bovino en comparación al día 7. Mientras que aquí este es un blastocisto liberado día 7. Ven el desarrollo, es mucho más grande, muchísimo más grande. Porque esto debe tener como más o menos 180 micras, ¿no? Micrómetros, 180. Mientras que esto, mira acá más de un milímetro. Acá está un milímetro, casi un milímetro y medio. Un milímetro y medio sería como 1500 micrómetros, ¿no? Algo así. Entonces, miren, es mucho más grande en comparación. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿Ninguna? Yo les pregunto. Dime, ¿por qué? Sol, ¿por qué la naturaleza ha hecho que estos embriones sean más desarrollados, o sea, desarrollen más rápido que en el caso de los bovinos, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Alguna hipótesis? Esta sí es difícil. O sea, no les voy a dejar con la duda. Lo que digo es alguna hipótesis. En realidad, esto lo vamos a desarrollar en la clase de reconocimiento maternal de la preñez. Y ahí está la respuesta, ¿no? Para que pueda realizar el reconocimiento maternal de la preñez en alpacas, que es un proceso importante para que la gestación continúe. Eso lo vamos a ver en la clase de reconocimiento maternal de la preñez más adelante. ¿Ok? Pero acuérdense, tengan en claro. Todo tiene una razón de ser, muchachos. Toda la naturaleza hace algo. No es por la pura, porque es loca. Tiene una. ¿Ok? Eso entonces lo vamos a ver más adelante. Pero está relacionado con el reconocimiento maternal de la preñez en alpacas. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. La inseminación artificial es una técnica que aún no se ha desarrollado bien en camello. ¿Por qué? Por dos cosas que tienen que ver con la colección con el semen. Lo primero es que al tener una monta larga, la colección de semen se hace difícil. Muy difícil.
Porque no vamos a estar conectando con la vagina artificial y esperando que el macho eyacule esa media hora, ¿no? La mano se te cansa. Para eso se utiliza un maniquí. Este es un maniquí, miren, un maniquí. No es una alpaca, es un maniquí. Ven ustedes que aquí tiene acá una parte posterior donde se coloca la vagina artificial. Aquí la vagina artificial se coloca aquí, aquí. Pero ese problema que es, al ser muy largo, entonces el semen, y como empieza a eyacular desde casi al inicio de la cópula, entonces el semen que se encuentra aquí, que se va acumulando aquí en el tubo, ¿no? Va a estar expuesto a los cambios de temperatura y puede morir. Son media hora, ¿no? Entonces es una dificultad. ¿Cuál es la otra dificultad? Es la viscosidad. El semen es muy viscoso. Imagínense que como si fuera, toman este emoliente, creo que sí, la mayoría, por lo menos han tomado una vez. La linaza, así más o menos es el, este, la viscosidad del semen del macho. Entonces, si nosotros queremos congelar el semen, es difícil, porque para congelar necesita estar en estado líquido. Entonces ya ahí tenemos un problema. Entonces, congelamiento es difícil. Y por eso no se hace, porque se puede hacer inseminación artificial con semen fresco, pero ¿de qué vale, no? No hay ninguna ventaja. Tiene que ser congelado para hacer mejoramiento genético. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? ¿Seguros? Si no, yo pregunto. Ahí hay. ¿Por qué es viscoso el semen del macho? ¿Por qué la naturaleza ha hecho de que sea viscoso el semen del macho? ¿Any? ¿Alguna hipótesis? Está difícil, sí, pero ante, ¿no? la falta de participación. Ustedes están participando, pero como que ahorita están viendo, creo, sí, Daira. Puede ser porque mientras más viscoso hace que se mantenga más en el tracto reproductivo, también por el tiempo de la cópula tiene que estar ahí, ¿no? Sí, Mantenerse. sí, muy bien, muy buena hipótesis, excelente, sí. Tiene un poco de esa función, ¿ok? Tiene un poco de esa función. Pero hay algo más. Como les digo, está difícil, pero es que excelente, me gusta que puedan tener una visión. ¿Ah? Cuando está eyaculando el macho, perdón, cuando está realizando la cópula el macho, ¿qué es lo que le hace al endometrio? Le hace unas laceraciones, ¿no? ¿No? Perfecto. ¿Y qué es lo que hace? Que haya una inflamación, ¿verdad? Y esta inflamación, ¿qué es lo que hace? Que puedas absorber, ¿no? Y también llegue sistema de defensa, haya fagocitación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto va a ser en el momento, como hemos visto, ¿no? Rápidamente se va a resolver, pero en el mismo momento que ocurre, esta inflamación va a crecer, pero luego va a pasar, ¿ok? Luego va a pasar. Esta viscosidad lo que hace es proteger al espermatozoide de este proceso inflamatorio, de este proceso de fagocitación, de este proceso de absorción de sustancias, porque se tiene que absorber el BDNF. Si el espermatozoide estuviera libre, va a morir, lo va a matar directamente. Entonces, la viscosidad lo protege durante este tiempo. Y la viscosidad no es que va a durar todo el momento, va a durar cierto tiempo. Luego se va a ¿cómo se llama ese estado de licuefacción? ¿Cuál sería el verbo para licuefacción? No hay, ¿no? ¿Se va a licuar? ¿Licuar? Algo así. O sea, va a pasar este proceso de licuefacción, ¿no? Ya un poco para entrar más biológicamente, del estado viscoso hacia líquido, licuefacción, algo así. Entonces, ahí recién los espermatozoides ya van a poder, ¿no? Avanzar. Pero la viscosidad lo protege. Lo protege de este ambiente que el mismo macho, el mismo pene, ¿no? Está produciendo. Entonces, tiene que ser eso. ¿Ya claro? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué? Y ve que la naturaleza es bastante sabia, ¿no? A veces hay que maravillarnos de lo que en verdad sucede. Y están viendo que los procesos reproductivos no son tan sencillos, tienen un montón de. Y vamos a ver, ¿no? Después, porque todavía nos falta ver machos, después del examen parcial vamos a ver machos. Y de ahí recién vamos a ver cómo se juntan estos en el oviducto. Es todo un proceso, ¿ok? Y todo este problema de que no se puede congelar el semen y es difícil colectar semen, entonces hace que la inseminación artificial no haya sido bien desarrollada, ¿no? Cuando se hace la inseminación intrauterina y se deposita el semen en el mismo, en el cuerno uterino que contiene el ovario que tiene el folículo más grande, el folículo dominante. ¿Ok? Y acá ustedes ven algunos resultados. La mayoría, como les digo, han sido hechos con semen frescos, algunos con refrigerados, y el que se ha hecho con congelado descongelado han sido bajos, o este de aquí, que es 68, ¿no? Este es medio raro, ah, no es tanto de creer, ¿no? No es tanto de creer estos resultados del semen. Porque si fuera así, ya tuviéramos 68%, por lo menos ahorita nosotros con semen descongelado estaríamos nosotros pues replicándolo, ¿no? Y se podría hacer, pero no da, no preña. Es un poco, este 26% que está arriba sí es creíble, así sí, pero 68% es, tómalo con pinzas. Y tengan mucho en cuenta eso de las publicaciones. Cuando ustedes hagan publicaciones, si se van a dedicar a la investigación o de repente a reportar casos, si se van a dedicar a la clínica, todo tiene que ser creíbles, verificables y lo último, replicables. Y este es el problema que pasa con este autor, ¿no? Estos autores, que tienen su credibilidad ha tenido problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en el Perú somos referentes de reproducción en camellos americanos. En el mundo leen nuestros papers que hacemos, nuestras publicaciones, porque somos lo que hacemos. En otros países no pueden hacer. Y esto va, ¿no? Porque algunos autores han replicado los trabajos, algunos investigadores han replicado en Canadá, Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, han replicado otros estudios y no han encontrado los mismos resultados que estos autores. Entonces, no le creen, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros publiquemos también. Tenemos que hacer no solamente publicaciones verificables, sino replicables. ¿Ok? Pero la técnica que sí
y me gusta mucho hacer mucho a mí es la transferencia de embriones. Sí tiene buenos resultados, es factible utilizarlo. Lamentablemente, los embriones que salen, miren ustedes, ¿no? Embriones grandes, muy grandes, más de un milímetro, sin zona pelúcida, no se pueden congelar, ¿no? O, perdón, se pueden congelar por un proceso llamado vitrificación, pero no se puede comercializar, porque para comercializar embriones tiene que tener zona pelúcida. En este caso, los de bovinos salen sin zona pelúcida, como ustedes están viendo aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, se puede hacer internamente, pero no se puede comercializar. Por eso es que nosotros estamos trabajando en nuestro laboratorio aquí en la UXUR, tratando de desarrollar técnicas de producción de embriones in vitro. Estos sí tienen zona pelúcida y sí se van a poder comercializar. Entonces, cuestión de tiempo para poder. Ya estamos obteniendo algunos embriones en alpacas, así que estamos yendo por el right track, me dicen, ¿no? Buen camino. Ok. Y por último, para la gestación, miren, se puede hacer ecografía transabdominal a los 3 meses, es muy lejos. Se puede hacer, puede venir el veterinario a hacer la ecografía. Nosotros preferimos hacer transrectal, como le decía, si es con la mano, son anestesistas los que trabajan con eso, o cualquier investigador, mujer que tiene sus manitos delgadas. Pero si no, fácilmente cualquiera podemos adaptar nuestro transductor. Miren que este es un transductor este, lineal que tiene una extensión, miren esta extensión que está acá, de un tubo de PVC grueso, se adapta y con eso simplemente se puede introducir en la alpaca la llama y podemos detectar gestación a los 25 días muy fácilmente. ¿Ok? Ah, si no queda gestando, si por ahí sale gestando, lo que vamos a ver es que lo mismo, ¿no? Una ovulación infértil va a tener en consecuencia. Igual se va a producir el cuerpo lúteo que va a producir progesterona y esto más o menos que va a ser de 10 días, no va a haber ninguna actividad de receptividad de la hembra, ¿no? A esto le llaman el diestro, ¿no? Un diestro que se inducido post-cópula o post-inducción de la ovulación cuando no hay gestación, ¿no? Pero dura poquito, 10 días, que no es máximo, ¿no? Como dice aquí, ¿no? 10 días y luego desciende la progesterona y nuevamente vamos a tener ondas foliculares continuas. ¿Ya claro? Entonces, no hay un poco para que se pueda entender esto. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no hay que claro?